La rebelión de Lucifer. Autor Juan José Benítez. Capítulo 4, parte 4. Estos sobresaltos, como digo, se repitieron una y otra vez hasta que, incapaz de controlar las pesadillas y el pánico, cortó la situación bajando a la primera planta de la Casa Azul. Poco consuelo encontró en sus autoexplicaciones. Si esas pesadillas, razonaba para sí mismo, mientras intentaba plasmar el dibujo robot de aquellas criaturas, solo han sido eso, pesadillas. ¿Por qué en sus pechos veía un emblema tan distinto al de Micael? ¿Quiénes eran? ¿Serán puras imaginaciones mías? Sí, eso debe ser. Qué equivocado estaba Sinué. Hubo un tiempo en el que estudió los llamados sueños premonitorios. Él sabía en consecuencia que esta clase de fascinaciones del inconsciente revela a veces lo que va a suceder. Pero sigamos el orden de los acontecimientos. Para cuando la hija de la raza azul bajó a desayunar, Sinué había relegado el asunto de las pesadillas. Era otro el problema que le ocupaba y preocupaba. La luna nueva tendría lugar al día siguiente, 28 de julio, y como siempre, a pesar de su meticulosidad y pasión por el orden, el investigador había dejado para el último día un detalle que, aunque prosaico, no admitía mayores demoras. ¿En qué momento exacto de ese sábado se registraría la entrada en el novilunio? La precisión en este caso, así lo entendía, resultaba crucial. Si el momento del inicio de la misión, como rezaba el telegrama de Sukeriev, debía llegar con la luna nueva, era imprescindible conocer la hora y, si fuera posible, hasta el minuto exacto. Pero, ¿cómo despejar la incógnita? Sinué no disponía de las tablas astronómicas y en la Casa Azul, según le manifestó Gloria, sería difícil encontrar una pista. Tratando de no perder los nervios, hizo un inventario de las personas a las que podía consultar telefónicamente. Si todo fallase, meditó al tiempo que acariciaba la sortija, supongo que Ra podría sacarnos del atolladero. Pero esta vez no fue necesaria la intervención de su enlace. Al marcar el número del Observatorio del Ebro en Roquetas, su buen y paciente amigo, el padre Cardús, director del centro, accedió gustoso a resolver la desconcertante petición del investigador. A las pocas horas, la respuesta sonaba clara y precisa al otro lado del hilo telefónico. Mi querido amigo, les puso el jesuita, la luna nueva se producirá a las 11 horas y 51 minutos, tiempo universal. Al colgar, Sinué no pudo disimular su extrañeza. ¿Qué sucede?, le interrogó Gloria, consciente de que algo raro e imprevisto había provocado aquella sombra en el rostro de su compañero. No entiendo, murmuró finalmente, señalando a Gloria la hora prevista para el novilunio de aquel mes de julio. La hija de la raza azul leyó en silencio las anotaciones y, levantando el rostro del papel, le dio a entender que no alcanzaba a comprender la razón de su preocupación. Puede que no tenga mayor importancia, repuso, pero esa hora más las 2 de adelanto significan que la luna nueva empezará casi a las 2 de la tarde.
¿Y bien? Sinue miró a la señora y, tras unos instantes de duda, exclamó en un tono conciliador y como deseando olvidar el asunto. No, nada. Verás, no sé por qué, pero siempre creí que nuestra misión arrancaría en plena noche. Evidentemente, no es así. Evidentemente, remachó Gloria con una sonrisa. Y te diré algo, te preocupas demasiado. Deja volar los acontecimientos, espéralos, no sabemos a dónde vamos, qué nos aguarda, ni cómo hallar esos archivos secretos. No te atormentes, quizás todo sea mucho más sencillo de lo que suponemos. O más difícil, musitó, recordando de pronto sus pesadillas. Pero Gloria apenas si concedió atención a esta última y premonitoria reflexión del miembro de la Logia de la Sabiduría. Ante el desconcierto de su compañero, la hija de la raza azul parecía más interesada en otro tipo de negocio. Durante el resto de la jornada, Sinue la vio ir y venir, pendiente tan solo de la indumentaria y del equipaje que debían presentar. Solo al anochecer, cuando Sinue comprobó que aquella preocupación iba en seno, rogó a su inquieta amiga que le escuchase. No se trata, le dijo con ternura, de un viaje como quizás imaginas. Gloria le miró sin acabar de comprender. No es que Sinue supiera tampoco cómo o de qué manera iba a desarrollarse la misión, pero intuía que para la ejecución de aquella gran aventura sobraba con la buena disposición de ambos y, naturalmente, con la permanente presencia de Ra, y en esta firme creencia llegó la fecha señalada. Ni Gloria ni Sinue fueron capaces de dormir. Aquella noche, víspera del encuentro con lo desconocido, el nerviosismo se apoderó de ambos. Mientras la hija de la raza azul comprobaba con desesperación cómo las enseñanzas recibidas parecían haberse borrado de su mente, el investigador desvelado invirtió la mayor parte del tiempo en frenéticos paseos a lo largo de su dormitorio, sumido en cavilaciones tales como, por ejemplo, si debía cargar con su equipo fotográfico o dejar escrita una carta a su familia. Con las primeras luces de aquel imborrable 28 de julio de 1984, uno y otra, agotados, se presentaron casi simultáneamente en el salón, persuadidos de que lo mejor era no pensar y dejarse llevar por los acontecimientos. Y tras un frugal desayuno, dispuestos ya para la misión, salieron al jardín. Gloria había elegido finalmente una cómoda y larga túnica azul de generosas mangas y bolsillos. Sinue, sin la menor preocupación por su atuendo, apareció con unos vaqueros gastados y descoloridos y una veraniega camisa también celeste. En su mano derecha, por supuesto, seguía brillando la dorada sortija. Mientras la hija de la raza azul procuraba llenar aquellas tensas horas previas a la aproximación al bosque con la lectura o el cuidado de sus flores, su compañero se enfrascó en una minuciosa revisión y limpieza de las cámaras fotográficas.
En contra de los razonamientos que él mismo había expuesto a la señora de la Casa Azul en la jornada anterior, en el sentido de que no deberían cargar equipaje alguno, su instinto periodístico le empujaba a no deshacerse al menos del equipo gráfico. Si la misión de búsqueda de los archivos secretos de Iurancha prometía ser tan intensa y delicada como él creía, lo lógico era que intentara hacerse con un máximo de pruebas documentales. Sinue confundía la naturaleza de la misión, pero pronto descubriría que en esa búsqueda lo lógico iba a ser precisamente lo ilógico. A las 10 horas consultó su reloj. El cielo presentaba una transparencia ilimitada con un sol cada vez más severo. Al dirigir su mirada hacia el bosquecillo que rodeaba el ayuntamiento, nada parecía fuera de lo normal y rutinario. Inquietas bandadas de golondrinas y vencejos seguían haciendo oscuros quiebros sobre las copas de los chopos, mientras las apacibles gentes del lugar atendían sin prisa sus quehaceres. Y aquella hiriente duda, nacida a raíz del conocimiento de la hora de la luna nueva, vino a embarullar los pensamientos de Sinue. ¿Cómo es posible que estemos a punto de embarcarnos en semejante trasiego y que, sin embargo, todo aparezca tan tranquilo? Estas apreciaciones, no obstante, no iban a resultar exactas, por lo menos en lo que a Gloria y a Sinue se refería. Hacia las 13:30 horas, cuando la pareja se disponía ya a abandonar la Casa Azul en dirección al bosque, ocurrió algo que a punto estuvo de arruinar sus proyectos. Desconcertado, Sinue vio como José María, el alcalde de Sotillo, cruzaba la cancela del patio y, con su media sonrisa, se aproximaba hasta la sombrilla bajo la que el reportero se afanaba en el ajuste de las cámaras. Y con un «Hola, ¿qué tal?», tomó asiento junto al forastero. En un movimiento reflejo, Sinue observó los dígitos de su reloj, balbuceó otro saludo y buscó a Gloria con la mirada, pero la señora, atareada en la revisión de un semillero, no se había percatado aún de la inesperada visita de su vecino. «He pensado», expuso el alcalde después de uno de sus característicos y prolongados silencios, «que, si os parece bien, hoy es el día ideal para enseñarte la fábrica de miel». «¿Cómo?». Sinue recordó entonces cómo en diferentes oportunidades había pedido a José María que le permitiera acompañarle a los colmenares existentes en las proximidades de la aldea, así como recorrer la fábrica en cuestión, una de las mejores de Europa en su especialidad. Pero, por una razón u otra, aquellas visitas siempre habían quedado postergadas. «Tienes mala cara», repuso el alcalde. «Te decía que esta mañana dispongo de tiempo para mostrarte la fábrica». «Ah, bien, pero es que...». Sinue se revolvió nerviosamente del veraniego sillón de mimbre, suplicando a los cielos que Gloria hiciera acto de presencia. Y la hija de la raza azul, como si hubiera captado la señal de socorro, no tardó en aparecer.
Traía un fresco y luminoso manojo de enormes margaritas, se sentó frente a Sinué y al conocer el motivo de la presencia de José María, cruzó una significativa mirada con el periodista. Gloria percibió al momento el delicado problema, pero, lejos de intervenir, continuó silenciosa. Depositó el ramo de flores silvestres sobre la mesa y se entretuvo en escoger una de las más hermosas. Sinué, pálido, solo acertaba a mirar su reloj. 13:45. Y a punto estaba de rechazar la amable invitación y arrastrar a Gloria hacia el bosquecillo, cuando la señora tuvo una iniciativa mucho más prudente. Colocó la margarita elegida entre sus rubios cabellos y con una serenidad que le dejó perplejo, preguntó a Sinué: ¿te parece bien así? Y antes de que su confuso amigo pudiera pronunciar una sola palabra, añadió: cuando quieras podemos hacer esas fotos, estoy dispuesta. Inmediatamente dirigiéndose al alcalde, le rogó que los disculpara. Es cosa de 5 o 10 minutos, le aclaró, sugiriéndole que no se moviera de allí. José María, que conocía las aficiones fotográficas de Sinué, no se inmutó y con un lacónico «está bien», los vio desaparecer hacia el bosque mientras él se servía una humeante taza de café. Eran las 13:47. Faltaban únicamente 4 para que diera comienzo la deseada y al mismo tiempo temida luna nueva. 13:50. Sin aliento y más pendiente del reloj que de su compañera, Sinué abordó al fin el Calvero. Soltó la pesada bolsa negra de las cámaras y, angustiado por lo inminente de la hora, se recostó contra el tronco de uno de los 6 árboles marcado con los círculos concéntricos. La hija de la raza azul, jadeante también por la loca carrera hasta el bosquecillo, intentó recuperar el resuello. Algo aturdida por tan precipitada huida de la casa azul, Gloria necesitó algunos segundos para comprender que se hallaba justamente en el claro del que le había hablado Sinué, y los latidos de su corazón se precipitaron al descubrir en las cortezas de los árboles aquellos 3 símbolos. «Recuerda la señal de Micael», murmuró con un hilo de voz, y señalando los círculos grabados en los troncos, interrogó a su amigo con la mirada. «Sí», repuso el miembro de la Orden de la Sabiduría, «este debe ser el lugar. Esta es la señal de Micael, su bandera, y Ra hará descender con la luna nueva a su mensajero solitario. ¿Lo recuerdas?». Gloria asintió en silencio, y ambos, movidos por los mismos pensamientos, levantaron el rostro hacia el purísimo cielo que se recortaba entre las copas de los árboles. 13:51. Ni nuestros expectantes protagonistas, ni tampoco el Consejo Supremo de los Kerievs de la Orden de la Sabiduría podían imaginar lo que justamente en aquellos instantes, a las 13:51 del 28 de julio, estaba sucediendo a miles de kilómetros de aquel bosquecillo perdido e insignificante en la remota aldea soriana de Sotillo.
Unas 24 horas antes del comienzo de la luna nueva, los astrofísicos del conocido radiotelescopio de Arecibo en la isla de Puerto Rico experimentaron una nueva conmoción. Aquel astro intruso que venían siguiendo y que el 27 de enero, como recordará el lector, había cruzado la órbita de Plutón, se había detenido. Harold Kraft, director de operaciones, y su compañero Rolf Dice no se habían despegado desde entonces de la sala de control de datos. Para los científicos, la inmovilización de RAS 6666 no tenía explicación lógica alguna, a no ser, claro, que fuera dirigido inteligentemente. Pero esta cada vez más abrumadora realidad no podía ser asimilada fácilmente por sus mentes racionalistas. Y solo Kraft y Dice, en posesión de parte del secreto del astro, se mantuvieron fríos y serenos. Los ordenadores del radiotelescopio fijaban las coordenadas galácticas y la distancia de Ra 6666 en 3 horas y 44 minutos o en 29,6937 unidades astronómicas, es decir, prácticamente en idéntica posición a la calculada por los observatorios del mundo en las fechas de su ingreso en el sistema solar, a unos 4.454 millones de kilómetros del Sol. Y a esa impresionante distancia, como digo, había frenado su amenazadora carrera. Desde esos críticos momentos, todos los astrónomos que participaban en el seguimiento habían orientado sus telescopios hacia aquella zona del espacio y, perplejos y maravillados, tuvieron que inclinarse ante la evidencia y reconocer que algo muy extraño ocurría en las fronteras de nuestro sistema. Pero aquella perplejidad alcanzaría límites rayanos en la locura cuando, a las 11 horas y 51 minutos, tiempo universal de aquel 28 de julio, las 13 horas 51 minutos, hora local en España, uno de los astrofísicos de Monte Palomar, pendiente del astro intruso, detectó unos potentes fogonazos en las inmediaciones del mismo. Cuando, pocas horas más tarde, Harry reveló las placas fotográficas y chequeó los tiempos impresos en los negativos obtenidos con el telescopio Smith de 48 pulgadas, no supo a qué atenerse. El primer fogonazo, registrado en plena línea ecuatorial de Ra 6666, había tenido una duración de 0,00001 segundos. Los dígitos de la placa fijaban dicha explosión luminosa tan espectacular como la de una supernova, en las 13 horas y 51 minutos, hora local de España. A este inexplicable fogonazo le habían seguido otros 36,
siempre en el mismo punto del astro y con unos períodos o tiempos de brillo tan infinitesimales como el primero. Aquella cadena de estallidos se había producido con intervalos exactos de 1 minuto entre fogonazo y fogonazo. Y, absolutamente desconcertado, se apresuró a transmitir la información entre sus colegas, pero nadie, obviamente, pudo desvelar el misterio de las 37 fugaces y grandiosas explosiones de luz que aparentemente habían partido de Ra 6666. Tampoco Harold Graff y su secreto hermano de logia en el radiotelescopio llegaron a intuir siquiera la enorme trascendencia de dicha secuencia. Solo algún tiempo después, cuando Sinue pudo informar sobre su fascinante misión, el Consejo Supremo de la Escuela de la Sabiduría estuvo en condiciones de desentrañarla. Por supuesto, como ya habrá adivinado el lector, esos 37 fogonazos, especialmente el primero, guardaban una estrechísima relación con la presencia de Sinue y de la hija de la raza azul en el bosque de Sotillo, con los mensajeros solitarios capaces de desplazarse por los universos a 5 millones de veces la velocidad de la luz y con los 37 mundos del sistema de Satania que habían secundado la rebelión de Lucifer. Y si Sinue hubieran conocido en aquellos cruciales momentos las informaciones que habían empezado a manejar los astrofísicos norteamericanos y el registro, al menos el primer fogonazo, habrían comprendido más rápidamente la naturaleza del personaje y de los sucesos que estaban a punto de materializarse sobre el Calvero. Pero quizás fue mejor así.